Amigos televidentes, buenos días. Lunes 8 de julio del año 2013, les doy la más cordial de las bienvenidas a este su espacio de entrevista Perspectivas, que desde muy temprano usted muy amablemente nos da la oportunidad de acompañarle. Hoy vamos a hablar del tema de la seguridad. La semana pasada conocíamos el miércoles 3 de julio, denominado como miércoles negro. Cerca de 26 personas fueron asesinadas en todo el territorio nacional y antes de eso también había existido un repunte en el número de homicidios registrados. Luego hay varios sucesos que esta mañana vamos a tratar de compartir con mi invitado esta mañana y se lo presento a continuación con muchísimo gusto. Es el exdirector de la Policía Nacional Civil, Mauricio Sandoval, que está con nosotros. Muchísimas gracias por venir, gracias por aceptar. Gracias, Samuel. Muchas gracias. Aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Amigos televidentes, a ustedes también les invito para que puedan ser parte de esta entrevista con sus comentarios. Perspectivas@canal33.tv es la cuenta de correo electrónico y en Twitter @perspectivas33 para que usted también sea parte de este espacio. Para entrar en contexto, dejo a continuación la nota preparada por el periodista de Teleprensa Julio Rodríguez sobre algo que ocurría el fin de semana. El presidente de la República daba algunas explicaciones de la reunión que se tuvo la semana anterior con uno de los mediadores de la tregua, Raúl Mijango, y en medio de ella también hacía algunos señalamientos. Vea. Mauricio Funes reveló un dato que Raúl Mijango, el facilitador de la tregua entre pandillas, le dijo en una reunión en Casa Presidencial. Ahí Mijango involucró a René Portillo Cuadra, el compañero de fórmula de Norman Quijano, que habría sido el portador del mensaje. El candidato a la vicepresidencia de Norman Quijano, Portillo Cuadra, acompañado del general Perdomo. Le dijo a la familia que le transmitieran al señor Mijango el mensaje que esta actitud de dureza es únicamente una actitud electorera, publicitaria, para ganar adeptos, pero que una vez ganada la presidencia, que querían hablar con él, que querían acercarse a él para que les permitiera entrar en contacto con las pandillas y entrar a negociar con las pandillas. El mandatario dijo que se trata de un doble discurso del candidato Quijano, porque públicamente se vende como un férreo detractor de la tregua entre pandillas y por otro celebra la violencia, porque según Funes esto significa desgaste del gobierno. Reveló algo que me parece realmente peligroso, y no solo peligroso, sino que pone en evidencia la postura totalmente falsa e hipócrita y de doble carril de la fórmula presidencial del Partido Arena. El presidente dijo durante su programa semanal de radio que los partidos no deben usar los índices de violencia o el incremento de homicidios como parte de las campañas políticas. No hagamos de este tema un tema electoral más como cualquier otro. Saquémoslo del debate electoral, sencillamente porque nadie sale ganando con esto. La sociedad es la que pierde. ¿Quién pierde con el incremento de homicidios que se dio en la última semana? ¿Quién gana con el hecho de que los homicidios bajen? La última semana los homicidios se incrementaron hasta 12 por día. Ante eso, Funes aseguró en su programa que las políticas de combate a los delincuentes no se han modificado, aunque esta semana se trazarán nuevas coordinaciones con el Gabinete de Seguridad. Parte de lo que comentaba el presidente de la República en su programa semanal de radio. Me gustaría que iniciáramos y tal vez su apreciación de cómo se encuentra la seguridad del país. Actualmente teníamos el repunte que se ha mencionado a inicios del mes de julio en el tema de los homicidios y es una situación que ya venía con antelación, por ejemplo, el mes de junio con números elevados en comparación a los del año anterior. Su apreciación. Bueno, quizás valdría la pena reaccionar un poco ante esas declaraciones que acabamos de ver del señor presidente de la República. Yo creo que, en primer lugar, el vicepresidente, el candidato a vicepresidente Cuadra, el doctor René Portillo Cuadra, ya desmintió a través de diferentes medios de comunicación, a través de las redes sociales, que haya existido tal reunión. O sea que habría que estar a la expectativa de ver qué es lo que está de cierto en lo que ha señalado el presidente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando se habla de una doble moral con respecto al candidato presidencial, doctor Quijano, lo que hemos visto en los diferentes medios de comunicación con respecto a la posición que él tiene en este tema de la tregua, es bien claro. Él ha dicho que cualquier negociación tiene que ser hecha dentro de los márgenes de la ley y
defendiendo a los ciudadanos, o sea, en función de las víctimas, en función de los ciudadanos que están sufriendo todo este problema. Y de hecho él en sus programas que ha desarrollado dentro del municipio de San Salvador ha tenido un éxito contundente con respecto a toda la relación que él ha tenido con todas las comunidades para prevenir el delito, ya que una alcaldía pues no tiene una función de combate del delito, sino que toda la actividad de prevención. Ahora, si hay alguna parte que se puede rescatar de lo que dice el presidente, es que sí debe sacarse esto del tema de la discusión electoral, que debe sacarse del tema político, porque en el tema de seguridad no se está hablando de una medida económica o una medida relacionada con la educación donde se pueden cometer errores, sino que se está hablando de medidas o acciones que deben de tomarse dentro del campo de la seguridad, y que tomar una medida o dejarla de tomar puede ocasionar vidas humanas, la muerte de personas, o sea, estamos hablando de vidas de seres, o sea, entonces no se puede estar haciendo experimentos ni estar jugando con el tema de la seguridad. Entonces, con esta apreciación general, que esto ha sido, repito, en función de lo que ha sucedido la semana pasada, donde hubo un día de que fueron 27 o 29 homicidios en un solo día, le han llamado el miércoles negro. Realmente esto es terrible, porque esto, si estamos hablando en función de la tregua, es una evidencia y una prueba muy clara de que esa tregua depende de personas, de comodidades, de arreglos que se han hecho, que se desconocen, y que es sumamente frágil, que no es nada institucional. Entonces, sí hay que tratar esto dentro de un esquema de acuerdo, de consenso de nivel nacional, para empezar a resolver un problema que es gravísimo, como el tema de las maras. Y a ese punto que usted menciona, agrego las declaraciones que daba uno de los mediadores justamente un día después del miércoles negro, y decía: esto en 72 horas se va a normalizar, y daba estas declaraciones asegurando que el número de homicidios se iba a controlar. ¿Qué opinión tiene al respecto? Mire, el mediador Mijango ha dado varias declaraciones realmente muy desafortunadas, algunas muy irresponsables, otras que deben de ser vistas desde el punto de vista de la legalidad. Realmente, cuando él dice que en 72 horas esto se va a resolver, es como que él tuviera control de que sí haya permitido él o él haya promovido de que se dispararan los homicidios en una conversación que pudiera haber tenido con los cabecillas de las maras, o que él tiene control para decirle a las maras: miren, ya estuvo la prueba, ya no sigan asesinando, ya le demostramos a la sociedad que, como él lo dijo, ¿verdad?, el 70% de la sociedad quiere sangre y muerte, aquí la tienen. Esas declaraciones son gravísimas, y realmente la institucionalidad de la Fiscalía tiene que funcionar. Aquí hay que hacer investigaciones y ver cómo es posible de que esos acontecimientos estén relacionados a esas palabras, ¿verdad?, porque significa un control de situación, de poder subir o bajar los homicidios a discreción, y esto definitivamente que bota todo el concepto de la tregua. Si la tregua ha sido positiva y todos lo aplaudimos en el sentido de que no hayan habido más asesinatos, y así se había venido dando durante más de 12 meses o 15 meses, esto viene a botar la tregua, porque viene a demostrar que es una manipulación de 2 o 3 o 4 personas, de una extorsión a la sociedad salvadoreña, de una extorsión al gobierno, y eso no debemos de permitirlo como sociedad. Todos los salvadoreños debemos señalarlo, y tal como ha sucedido en todos los medios de comunicación, tal como ha sucedido en todas las redes sociales, ese rechazo y ese repudio a lo que ha sucedido debe sostenerse y obligar a que realmente, si las pandillas hablan de que se van a convertir o que se han convertido a ser buenos, según lo que han manifestado los mediadores, que lo mantengan y lo sostengan en el tiempo, independientemente de las circunstancias que se den, si hay un cambio de autoridades o cambio de gobierno, lo que sea, pero si de repente con un cambio de autoridades perdieron privilegios e incrementan los homicidios, ahí hay 27 familias que han perdido a un ser querido, porque inclusive si han muerto pandilleros, porque se habla de que han sido un 50% pandilleros,
pues el pandillero tiene su familia, tiene su hermano, tiene su mamá, tiene sus padres, tiene sus parientes. Esta gente está sufriendo la pérdida de esas vidas humanas. Entonces no es posible que esto esté funcionando de esa forma. De los mismos mediadores también se ha escuchado que decir que, por ejemplo, el recrudecimiento que se tiene en el accionar de las pandillas es fruto o la raíz se origina con las políticas de represión, la mano dura y la super mano dura, por ejemplo, que en algún sentido justifican o más bien señalan que son los orígenes de todo lo que estamos viviendo hoy. ¿Tiene una apreciación al respecto? Mire, esto hay que verlo quizás con un par de visiones sobre la realidad de lo que ha sido mano dura y super mano dura, que son unos planes que el gobierno de Arena implementó a fin del periodo del presidente Flores y al inicio de Saca. Yo era director de policía hasta el año 2003 y habíamos empezado a trabajar el tema de las pandillas, de las maras, durante el año 2002, después de que se resolvió un problema muy grave que teníamos con respecto a los secuestros. Y al empezar a ver el problema que se avecinaba, convocamos al Consejo de Seguridad Nacional en ese tiempo y se acordó de que había que trabajar un plan integral sobre el tratamiento de las pandillas en esos inicios, que le estoy hablando de fines del año 2002. Y se produjo un documento para un plan a 5 años que contenía un plan integral donde iba todo lo que es prevención, la represión, la rehabilitación, la reinserción. Trabajaron varias instituciones de gobierno, varios expertos sobre el tema, y ese plan quedó preparado para el 2003. Desafortunadamente, cuando viene la campaña electoral del 2003 y la campaña electoral del 2004 con la presidencia de Saca, el plan fue implementado, pero solo en el área que tenía que ver con la mano dura, y se quedó por fuera todo lo complementario que tiene que ver con la prevención, con la rehabilitación, con la reinserción, con evitar que tantos jóvenes se incorporen a las maras, porque el problema de la mara principal, además de que son crímenes atroces los que cometen, además de que hay que estudiar el delito, al menos la mitad de los mareros son menores de edad y hay una legislación especial para los menores de edad que les da muchísima protección, y esto lo saben los cabecillas de las maras. Entonces hay que trabajar en prevención en todos esos jóvenes de riesgo para evitar que sigan incorporándose a las maras o que los sigan reclutando. Y esos planes incluían esas acciones. ¿Fallaron los planes o la aplicación de los mismos? La aplicación, la ejecución de los mismos, porque se quedó propagandísticamente, digámoslo así, el plan mano dura y el plan super mano dura. No se aplicó la otra parte, porque eso creo que sí es positivo mencionarlo, hay que decirlo, que si bien es cierto, habrán unos 25.000 mareros o 20.000, yo tengo dudas de esas cifras de 60.000, hay una población joven de 5 a 19 años que son como 2 millones de jóvenes según el censo del 2007. O sea que no podemos comparar 25.000 contra 2 millones de jóvenes que sí están estudiando y trabajando. Hacemos una pausa, amigos, volvemos. Muchas gracias, amigos televidentes, y también muchas gracias por ser parte de este espacio de entrevistas. Quiero que escuchemos rápidamente las declaraciones del director del Instituto de Medicina Legal, hablando sobre las cifras de homicidios que han ocurrido en el inicio del mes de julio y también su apreciación sobre la tregua entre las pandillas. Veamos. Las treguas o los asocios o las reuniones de dos personas son frágiles en tanto no hay un cambio de actitud interna de los seres humanos. Esa era nuestra preocupación y sigue siéndola en tanto no haya una actitud de un cambio, es decir, en tanto alguien diga, hombre, he cambiado de pensamiento, no es este el método adecuado y de repente pues voy a dejar de extorsionar, voy a cambiar, qué sé yo, me voy a hacer budista o me voy a hacer cristiano, me voy a hacer lo que quiera, pero voy a cambiar de actitud. Entonces, si alguien cambia, entonces hay un basamento más fuerte para que los acuerdos de este tipo se mantengan. Pero si no, es tan simple como, por lo menos es lo que yo oí en la televisión o en la prensa, en algún lado leí, es tan simple como que alguien diga, esto es respuesta de que les quitaron los privilegios.
Entonces, ¿delante de qué tregua estamos? O sea, todo se limita a un plasma o a una televisión. Es peligroso, ¿verdad? Declaraciones del doctor José Miguel Fortín, director del Instituto de Medicina Legal, hablando precisamente de la fragilidad de la tregua. ¿Qué opinión tiene acerca de la tregua en puntual? Bueno, hablando de la tregua, definitivamente, ya lo hemos repetido varias veces, es un asunto que no ha tenido transparencia, que no tiene institucionalidad, que es muy frágil, como quedó demostrado con esos 27, 29 homicidios del pasado miércoles, y es algo que debe ser manejado técnicamente por expertos dentro de un plan estratégico que ocupe otras medidas. Pero la verdad es que el tema de la seguridad, hemos visto que ha estado en manos de personas que desconocen el tema y que han tratado de sacar réditos políticos en el manejo de este tema, y tenemos esos resultados terribles de tantas muertes. Han habido acusaciones políticas con respecto a esto del plan mano dura, del super mano dura. Han habido acusaciones de que en el pasado eso es lo que se ha hecho y que no ha funcionado. Inclusive algún medio me atribuía de que yo había hecho el plan mano dura y el super mano dura, cosa que no es cierto. Como le decía, se ha trabajado un plan integral para verlo esto dentro de todo su esquema, pero si vemos las declaraciones de que se les ha negado un plasma a los cabecillas de las maras, que se les ha negado una comodidad en los centros penitenciarios, esto es más gravísimo, porque si vamos a hablar de mano dura, no vayamos muy lejos y veamos el ejemplo de los Estados Unidos. Las leyes de los Estados Unidos, por delitos menores, por homicidios cometidos con menor atrocidad, con menor crueldad que los que han cometido estas personas, hay pena de muerte y han sido ejecutados. Hay menores de edad en Estados Unidos de 12, 13 años que han sido condenados a cadena perpetua. Ahí estamos hablando de mano dura, no estamos hablando de mano dura, estamos hablando de una seriedad con que debe ser tratado el delito. Yo no apoyo la pena de muerte, no estoy a favor de esa medida, ni técnicamente ni en lo personal, pero sí realmente tiene que existir aquí una legislación muy fuerte con respecto a estas personas, también una legislación especial y muy fuerte con respecto a los menores de edad, para que el problema se empiece a resolver, porque de lo contrario se va a continuar profundizando, se va a continuar agravando como lo que hemos tenido este miércoles negro, y no se va a resolver. Y más grave la situación cuando el presidente de la República, que ya va a salir, que ya le queda muy poco tiempo, ya en un año no puede resolver esto, está haciendo señalamientos de tipo político en sus transmisiones del día sábado. Entonces, lo único positivo que yo vi de las declaraciones de él es que él haga un llamado a que se presenten propuestas, a que pueda haber un trabajo de consenso y de acuerdo nacional, y eso es positivo, eso hay que promoverlo, porque realmente la seguridad tiene que ser retirada de las discusiones electorales, de las discusiones de los políticos, y que trabajen los técnicos sobre el tema. ¿Cómo puede ser retirada de la discusión electoral y política y a la vez ser incluida dentro de las propuestas de cada uno de los candidatos? Y al final es un tema que al consultar a la población mencionan dos temas, el de la economía y el de la seguridad como temas prioridades. ¿Cómo se hace ese equilibrio de retirarlo del tema electorero quizá y sí incluirlo dentro? Es que los candidatos deberían de hablar de hacer una propuesta de que hay que consensar lo que se vaya a trabajar, de que hay que encomendarlo a personas que sean expertas en el tema, que lo conozcan y que lo desarrollen, y que sean trabajos y planificaciones que sean de largo plazo, que no dependan de 5 años de un gobierno, sino que aquí, así como se hizo un plan en educación, el famoso plan 2021, igual trabajar un plan de seguridad donde participen todos los sectores para que sea de largo plazo. Y en esa oferta la población definitivamente entiende esas ofertas, sabe también quiénes están más preparados para poder manejar esos temas. Quiero decirle que, bueno, yo he estado en Arena durante muchísimos años, pero cuando llego como director de policía, yo no llegué a hacer ninguna discriminación en funciones ideológicas de quién era de izquierda, quién era de derecha.
y venía de inteligencia de Estado, 7 años, entonces sabía perfectamente quiénes eran, de qué facción o de qué partido o qué ideología tenían, pero yo llegué a trabajar, yo llegué a exigir que se trabajara y que hubiera operatividad y que hubiera eficacia policial, independientemente de la afiliación o el origen que tuvieran los oficiales de policía, porque recordará que en los acuerdos de paz se establecieron cuotas, 20% para militares y 20% para la guerrilla, pero yo no estuve viendo ninguna discriminación y se trabajó y realmente se logró una institucionalidad en ese momento fuerte porque era de trabajar. Pero ¿qué sucede hoy con que entró el gobierno del FMLN y que entraron autoridades del gobierno del FMLN? Empezaron a hacer una discriminación sobre los oficiales de policía y luego aplicaron una visión de prevención a una institución de seguridad que anda armada. ¿Cómo es posible que un policía armado vaya a reaccionar ante un asalto de ladrones que entren a un banco, que el policía le vaya a decir, mire, dialoguemos cuál es su problema de pobreza, cuál es su problema de marginación social? O sea, ¿cómo? Eso no es posible. Un policía anda armado precisamente para reprimir el delito, y si estarán disparando a los ladrones no puede estar hablando. Entonces esas visiones fueron aplicadas en el inicio y luego vienen los otros cambios. Y aparece este tema de la prueba, de la tregua, todo manejado políticamente, sin reparar en que hay vidas de por medio, que eso es lo gravísimo. ¿Cómo se puede interpretar, por ejemplo, el experto en criminología Carlos Ponce hacía en un articulado mención de al menos 2 razonamientos del por qué el incremento en los homicidios en los últimos días, y decía en uno de los planteamientos que obedecía al cambio de autoridades en el gabinete de seguridad y tal vez a la pérdida de los llamados privilegios para los reclusos, y la otra, la guerra anunciada o el combate anunciado de parte del doctor Quijano a la delincuencia. Eran las 2 posibilidades o las 2 situaciones que planteaba el criminólogo. Una de ellas la mencionaba el presidente de la República y es el tema del doctor Quijano. De esas 2 apreciaciones, ¿qué opinión tiene al respecto? Yo creo que para toda la población, para todos los analistas sobre el tema y sobre política, ha quedado bien evidente que lo que sucedió el miércoles, lo que sucedió en los primeros días de julio, ha sido una extorsión al país por parte de los mareros, diciéndoles, miren, tenemos capacidad de asesinar 29 personas en un día si nos quitan lo que nosotros estamos pidiendo. Eso es evidente, es decir, todas las declaraciones que han dado el facilitador, las que ha dado el presidente, lo que ha sucedido, los hechos que se han dado, rápidamente se puede concluir de que ha sido una acción de extorsión. Y esto, si buscaba por parte del mediador, por parte de los cabecillas de las maras, si buscaba demostrar de que la tregua tiene que ser apoyada, pues ha sido un tremendo error, porque lo que ha hecho es que todo el mundo diga, no, esta tregua no es posible, porque es un proceso de extorsión de cabecillas que están encarcelados por haber cometido crímenes atroces en las cárceles y que perdieron comodidades y que entonces dieron una demostración de fuerza. Entonces, detienen los homicidios, ¿por qué no detienen las extorsiones, los secuestros, todos los demás delitos que están cometiendo? Entonces, eso es bien evidente y ha quedado muy claro de que la tregua es un fracaso con lo que ha sucedido en los primeros días de julio. El presidente de la República nuevamente insistió y se desmarcó del llamado proceso de tregua y más bien mencionó que están siendo una especie de facilitadores para los mediadores en el tema de la tregua, pero en el inicio de la gestión del ingeniero Perdomo, él mencionaba que se acabaron los privilegios y decía que hay un cambio, se entendía que había un cambio en la manera en cómo dirigió la cartera de seguridad el general David Munguía Payés a cómo él iba a dirigirla. ¿Esto tiene algo que ver? Sí, porque el Ricardo Perdomo, el nuevo ministro de Seguridad, enfrenta el problema en una vía correcta, planteando de que no van a haber privilegios y planteando de que se va a aplicar la ley
en los centros penitenciarios, y que, si bien es cierto que no estén ocurriendo homicidios es aplaudido y lo aplaudimos pues totalmente, pero no se va a permitir que sea a cambio de chantajes o de extorsiones. Cuando hace ese planteamiento el ministro Perdomo, es totalmente correcto en lo que está haciendo, contrario a lo que el ministro pudo haber hecho, de tratar de decir que sí estaba trabajando sobre eso, de que no estaba, porque lo que iban buscando eran réditos políticos. Es decir, la verdad es que si a nivel internacional el presidente dice que se redujeron los homicidios en un 50%, realmente es una buena noticia, genera confianza en inversionistas, genera confianza en otros países, pero la realidad es que es una situación cosmética, es algo circunstancial, no es algo permanente, y ha quedado demostrado con lo que ocurrió el miércoles. Vamos a hacer, amigos televidentes, una nueva pausa comercial. Volvemos con más del tema de la seguridad. Usted también está incluido en esta conversación a través de sus correos electrónicos y también los tweets en nuestra cuenta @perspectivas33. Volvemos, no le cambie. Amigos televidentes, esta mañana estamos hablando de seguridad con el exdirector de la Policía Nacional Civil, Mauricio Sandoval, pero hacemos un paréntesis para actualizar la información referente al sismo que se sintió el día de ayer a eso de las 8 de la noche con 52 minutos, y me conecto vía teléfono con el sismólogo de turno, Rodolfo Torres. Rodolfo, buenos días, gracias por atender la llamada. Tal vez si nos actualiza en el tema de réplicas, hay un número considerable percibido hasta esta hora de la mañana. Rodolfo, ¿me escucha? Bueno, hay problemas de comunicación a esta hora, pero se habla de al menos 29 réplicas después del sismo de ayer a eso de las 8:52 de la mañana. ¿Tenemos a Rodolfo en línea? Bueno, vamos a retomar más adelante, pero son cerca de 29 réplicas las sentidas después del sismo de 5.8 grados que también afectó territorio guatemalteco y territorio mexicano. Cierro el paréntesis y volvemos a hablar del tema de la seguridad. Mencionaba que en el año 2000, por ejemplo, se combatió el tema de los secuestros y se logró también el apoyo de la empresa privada, y hablaban de una especie de patronato en el que se incluía el sector privado y también conjuntaban esfuerzos con la Policía Nacional Civil, Fiscalía. Ahora también se habla del tema de un patronato para la seguridad. ¿Qué situaciones ves similares en las que se puede aplicar este tema, o en qué situación ves diferencias de este tema con lo que se vivió con el tema de los secuestros? No, la verdad que es el mismo concepto de tratar de involucrar a los ciudadanos dentro del tema de seguridad. Si hacemos un poco de antecedentes, lo que sucede es que en El Salvador el tema de seguridad estaba en manos de los gobiernos militares y no había ninguna participación por parte de la ciudadanía en ese tema. Cuando se dan los acuerdos de paz y se cambia toda la institucionalidad y la seguridad pasa a manos de los civiles, se empieza a entender, a comprender y a aprender sobre el tema, que también la ciudadanía debe de participar en sus diferentes niveles. Ustedes recordarán que antes de los acuerdos de paz, además del ejército y de los cuerpos de seguridad pública, también existían las patrullas cantonales. El estimado de patrullas cantonales era alrededor de 250,000 personas que estaban a nivel nacional relacionadas con el tema de seguridad. Habían las parejas de guardias que se coordinaban con estas patrullas. Con los acuerdos de paz esto fue desmantelado totalmente, y los gobiernos de Arena empezaron a construir la seguridad en el país desde cero, con una Policía Nacional Civil desde cero, hasta por el año 99, 2000, que se llegó más o menos como a 20,000 policías formados en la academia, más los que participaron de la parte militar y de la parte de la exguerrilla. Esto significó un concepto totalmente importante, puesto que el ciudadano debe dejar de pensar en que la seguridad es un hombre con una escopeta en la mano, o que los militares saben más de eso y que son los que tienen que trabajar sobre el tema. Y también
involucrarse en actividades de prevención a nivel de comunidades. ¿Qué puede ser una comunidad trabajando en un sistema de prevención? Por ejemplo, si en una determinada colonia hay un predio baldío que está lleno de maleza y con oscuridad, pues ponerse de acuerdo los vecinos, quitar esa maleza y poner iluminación. Y también conocerse entre ellos mismos, porque ¿qué sucede? Que un vecino no conoce quién vive a la par o quién vive enfrente, y esto distorsiona ese tejido social que tiene que trabajar en las actividades de prevención. Entonces, esto al trasladarlo a las gremiales, en el tiempo de la crisis de los secuestros, empresarios del sector privado formaron un patronato para contribuir y ayudar con la policía y hacer una serie de coordinaciones a nivel institucional para combatir este delito. El sector privado contrataba los abogados y construía todos los casos y se trabajó perfectamente. De igual forma se debería y se puede trabajar actualmente, y de hecho hay actualmente por parte del sector privado en algunas áreas construidos algunos patronatos que están viendo el tema de la seguridad ciudadana y que está funcionando desde hace ya unos 2 o 3 años. O sea que esa medida es totalmente positiva, debe ser promovida, pero lo importante de esto de fondo es el involucramiento del ciudadano dentro de una actividad de seguridad, no de que va a comprar una pistola y se va a ir a armar para ir a combatir el delito, sino que dentro de las actividades preventivas de información, de análisis que se puede tener para que pueda contribuir a que las autoridades puedan actuar mejor. ¿Cómo ve entonces que, por ejemplo, la relación con el presidente de la República y con cierto grupo de empresarios no ha sido la mejor durante la administración, y que por otro lado sí se esté pretendiendo buscarles para que puedan colaborar con este patronato de la seguridad? Es que todo eso, eso es resultado de todas las contradicciones políticas que este gobierno ha tenido. Es decir, por un lado lanzan mensajes de acercamiento y de consensos, pero por otro lado hay una gran cantidad de mensajes de ataques de tipo político. Entonces tiene que definirse, es decir, el gobierno tiene que definirse, y más que ya va para afuera. Un presidente que está saliendo tiene que tratar de establecer todos esos puentes de que le permitan terminar su mandato de la mejor forma posible, y que si él quiere al país y le desea un bien al país, pues que sea una transición, sea el presidente que llegue, que sea una transición en la cual una transición en la cual pueda el presidente trasladar continuidad en los esfuerzos de gobierno positivos para el nuevo mandato de los próximos 5 años, porque lo que sucede de repente es que el mandatario llega solo a ver qué puede hacer a su conveniencia política, a su imagen política durante 5 años, y se olvida del plan país, se olvida de la nación, se olvida de lo que el Estado debe de continuar para que como país podamos continuar creciendo. Hemos tenido una oportunidad de oro política con los acuerdos de paz para construir un nuevo país, pero precisamente por todas estas discusiones estériles y por búsqueda de réditos políticos, todo se ha ido degenerando, y vienen estas contradicciones en que un presidente casi insulta a un sector del país, como los empresarios, y por otro lado al día siguiente los está llamando de que hay que unirse para ver cómo se generan nuevas inversiones o cómo se trabaja en este tema de seguridad para salir adelante. Eso no puede manejarse de esa forma. ¿Cómo ve, por ejemplo, la situación en la que habíamos llegado hasta antes de la tregua? Situémonos antes de la tregua y teníamos índices de homicidio que por lo menos eran de 13 a 14 personas que fallecían a diario. Se llega luego el tema de la tregua y hay una reducción significativa a 4 o 5 personas fallecidas. ¿Era necesario, era inminente que llegaran a esta situación
a una tregua entre las pandillas para la reducción de los homicidios, o qué otra alternativa quedaba en torno a este tema? Mire, lo que usted dice, uno que hemos podido conocer, este asunto de la tregua surge a partir de un especialista en seguridad de la OEA que conoce temas conflictivos de otros países, África y otros lugares donde han habido problemas de violencia, y tratan de calcar una situación a El Salvador, donde estamos enfrentando un delito como es el delito de las maras, que es muy complejo y que tiene sus particularidades precisas solo para este país y en los demás países en los cuales se ha extendido. Le mencionaba que la mara es un fenómeno del cometimiento de un delito de homicidios en forma atroz. Han subido a extorsiones, han evolucionado a secuestros, han evolucionado a asuntos de droga, y esto tiene que ser estudiado científicamente, criminológicamente hablando. Y el segundo problema, pues, que al menos la mitad de las maras son menores de edad, que es otra característica muy especial. Entonces, para poder aplicar una solución a esto, tiene que verse dentro de los contextos del país y no dentro de contextos de otros países donde tal vez puede haber tenido resultados, pero en condiciones diferentes. Entonces, cuando viene esta persona y hace esos planteamientos y presentan soluciones, buscan cuáles son las que se pueden adaptar de la mejor forma posible para que políticamente se pueda tener una ganancia política. Y estas personas que no tienen experiencia en esto, en el tema de seguridad, se dejan a ir con una negociación que ya la habían intentado otras personas en el pasado y que nos conduce a un entrampamiento de que, si bien es cierto, es totalmente válido y se aplaude de que se hayan reducido los homicidios, pero estamos frente a un manejo de una situación explosiva como el TNT, ese explosivo de que tiene que manejarse con delicadeza, porque un mal movimiento y explota, como ha sucedido este miércoles, que se manejó mal circunstancialmente unas declaraciones o lo que fuera, y se dieron 29 muertes, 29 personas perdieron la vida en un día. Eso no puede ser posible. Entonces, todo esto es precisamente por un mal manejo de una situación que únicamente ha buscado réditos políticos, no el bien del país, no el bien de la ciudadanía. Por eso es que yo aplaudo las decisiones y las declaraciones del doctor Quijano y del doctor Portillo Cuadra cuando dicen de que ellos quieren arreglar con la ciudadanía, con los ciudadanos y no con los criminales, porque realmente no sé en qué país del mundo han habido acuerdos con criminales para detener la criminalidad. Si son convictos, ahí hay gente que tiene 100 años de prisión, de condenas por los delitos que han cometido, estos cabecillas. Usted recordará lo que sucedía cuando aparecían las cabezas de las mujeres en bolsas en las paradas de buses. Esos son los tiempos de los cabecillas que están presos en este momento. Entonces, yo creo que una persona puede ser perdonada, puede convertirse a la religión, a lo que sea, y decir, mire, yo voy a dejar de asesinar, pero todos esos males los han cometido, y eso no implica de que ya por eso va a haber que darles libertad o darles todas las comunidades del caso. De hecho, le mencionaba y le repito, en Estados Unidos, por menores situaciones, han habido ejecuciones con inyección letal en la pena de muerte que sí existe en Estados Unidos. Vamos a hacer una nueva pausa comercial, amigos televidentes, volvemos. Agradezco, amigos televidentes, su participación a través del correo electrónico y también la cuenta de Twitter @perspectivas33. Voy a dar paso a los comentarios, pero antes planteo la pregunta. Hoy por hoy, en la seguridad de nuestro país, ¿quién tiene el control? ¿Las autoridades o diría que las mismas pandillas? La verdad que hay una realidad muy triste que se ha visto la semana pasada con los acontecimientos de estos homicidios, y que la búsqueda de enfrentar esa situación de emergencia que se dio, porque en 3 días hubieron 88 muertos. Fue una reunión en Casa Presidencial donde llegó un facilitador a ver al presidente de la República, y la verdad que era una crisis tan seria que el Gabinete de Seguridad debió haber participado en todo esto y se debió haber presentado a la ciudadanía qué era lo que se iba a hacer para resolver este problema. Pero
quien ha tenido la palabra sobre quién maneja la seguridad en el país durante la semana pasada ha sido el mediador, ha sido el facilitador que salió dando tantas declaraciones públicas, inclusive diciendo que en 72 horas iba a resolver eso. O sea que no es posible que suceda esto, es un golpe a la institucionalidad del país que una persona diga yo en 72 horas resuelvo el problema. ¿Y qué sucede con las familias de las 29 personas que murieron? Con las familias de las 100 personas, 88 personas que murieron esos 3 días. Esas familias deberían de unirse, contratar abogados o darles apoyo con abogados y emplazar a este mediador y responsabilizarlo, porque si él dice yo lo detengo en 72 horas, significa de que él lo pudo haber promovido en las 72 horas anteriores. Entonces, la institucionalidad de la Fiscalía constitucionalmente debe de actuar en este caso y poner en claro qué es lo que ha sucedido, porque esa es la percepción que ha quedado en la ciudadanía de que es una o dos personas las que están manejando la seguridad del país, que no tienen nada que ver ni orgánica ni funcionalmente con las instituciones de seguridad. Se reúne el presidente de la República con Raúl Mijango, pero a todo esto el ministro de Justicia y Seguridad no aparece. Y ni siquiera se ha conocido su posición ni sus declaraciones, no se ha escuchado al fiscal tampoco, el director de policía, o sea, nadie ha dicho nada, sino que quien ha tenido la voz cantante y quien ha llevado la batuta, como se dice, ha sido el mediador, el facilitador. ¿Qué tan delicado es eso? Pues definitivamente la institucionalidad del país está siendo atropellada y eso no se debe de permitir. Aquí deben de funcionar las autoridades, deben de funcionar los planes, deben de funcionar toda la actividad y todo el esfuerzo que estén haciendo el ministro, el viceministro, el director de centros penales, el director de policía, la fiscalía. Todo el sistema tiene que salir y demostrar que sí puede funcionar y que sí puede evitar y detener que esto siga sucediendo. Vamos a dar paso a los comentarios de los amigos televidentes y voy a insistir siempre en aquellos que se cargan del respeto merecido para mi invitado en esta mañana, por ejemplo. Dice Emilio Monterrey, pregunte a su invitado 2 o 3 cosas puntuales que él haría para mejorar el tema de la seguridad. El mismo amigo dice que nos recuerde el señor Sandoval cómo estaba esa tenebrosa estadística de muertos por día en su periodo. Dice Ulises Martínez Rosa, no olvidar que Belisario Artiga, Garrin Safi, Astor Escalante, Mauricio Sandoval, Ricardo Meneses, Rodrigo Ávila son papá, mamá y abuelos de las pandillas, dice. Mauricio V357 en el Twitter se identifica y dice, Mauricio Sandoval, exdirector de la PNC, ¿la estructura actual se construyó en los gobiernos anteriores o en esta? ¿Y por qué? Consulta el amigo televidente. Dice Leti en otro programa, Carlos el criminólogo, que en estos meses es normal un repunte de los homicidios y lo acepta el doctor Fortín, entiendo. ¿Habían bajado los homicidios con el ministro Payés y director militares? ¿Por qué cree que hoy aumentaron? Consulta. Dice Rafael Colindre, señor Sandoval, ¿por qué cuando usted fue director de la PNC permitió que las cosas se salieran de control con no hacer nada? Parte de los comentarios y antes de seguir con la lectura le doy espacio para que pueda contestarles. Bueno, hay varios señalamientos ahí que pareciera que tienen implicaciones políticas o personales, pero cuando estuvimos con el Gabinete de Seguridad en el gobierno de Francisco Flores en el año 99, habían situaciones y condiciones diferentes delictivas en ese momento que había que enfrentar. Una de esas fue, por ejemplo, los secuestros, los cuales fueron reducidos totalmente y era una situación muy crítica porque había un secuestro cada 3 días. Con respecto a los homicidios, si analizan la estadística policial que se viene llevando desde el año 99, el año 2003 logramos bajarlo a 5.6 diarios los homicidios sin necesidad de andar haciendo treguas ni acuerdos con criminales, sino que a puro esfuerzo de operatividad policial, a puro esfuerzo de planificación
estratégica de lo que se estaba haciendo en la institución. O sea que yo a las pruebas me remito, a los hechos me remito. Si se revisan todas las estadísticas del periodo en el cual estuvimos en ese momento los diferentes funcionarios de seguridad, porque quiero aclararlo, no fue un esfuerzo solo del director de ese momento, de mi persona, sino que fue un esfuerzo de un equipo de trabajo, de todo un gabinete de seguridad que tenía un rumbo definido, que tenía objetivos claros y que tenía planes estratégicos sobre los cuales trabajar, que eso es lo que no ha existido en este gobierno. No ha habido un objetivo, no se han planteado objetivos, no se han planteado planes, únicamente declaraciones esporádicas que van siendo dadas de acuerdo a los acontecimientos que se van dando. O sea que la realidad es que lo que se ha venido construyendo, la institucionalidad que se vino construyendo desde los acuerdos de paz, es lo que se ha deteriorado en los últimos 9 años de gobierno, puesto que si analizamos qué es lo que ha sucedido durante el actual gobierno, han habido 3 directores de policía y han habido 3 ministros ya. ¿Qué institucionalidad, qué continuidad, qué planes pueden haber con 6 personas diferentes en el gabinete de seguridad? Aparte de los despidos que han habido en penales y en otras áreas importantes para la seguridad del país. Igual sucedió en la policía, en el gobierno de Saca, hubieron creo que 3 o 4 directores. Si en los últimos 9 años hemos tenido 7 directores de policía, ¿cómo es posible que esto pueda funcionar? Y todo eso se debe a las visiones políticas que se han venido aplicando en un tema que no permite visiones políticas, puesto que es una obligación del Estado proporcionarle seguridad a los bienes y a la vida de las personas en el país. Hay más comentarios. Carola Lemus consulta: escuchar que las manos duras fueron algo mediático es lamentable. ¿Cree el señor Sandoval que es bueno retomarlo? Consulta. Jorge Santamaría también dice: si la tregua entre las pandillas es un fracaso, usted debería admitir que la mano dura y la super mano dura fueron un fracaso también. Y hay una consulta sobre otro tema que dice un amigo que se identifica como Pedro Tajante y dice: cuando fue director de la PNC, el señor Mauricio Sandoval dejó mucho que desear. Y consulta qué pasó con el caso de la OBC. Mire, los temas de mano dura y supermano dura ya lo discutimos un poco. Sí. Fueron planes que funcionaban siempre y cuando se manejaran integralmente. Porque en este momento quiero decirle de que en mayo del 2010 se le presentó un documento al presidente Funes y se le hizo una presentación a todo su gabinete de seguridad. Se la hice personalmente estando presente el presidente, y ese no llevaba membrete de arena, no llevaba membrete político, sino que era un documento técnico que fue trabajado por diferentes expertos en el tema de seguridad. Y sí lleva un componente de represión, porque el criminal, el marero que anda en la calle desmembrando a jóvenes, desmembrando a mujeres, ese necesita de una represión, necesita ser capturado y necesita ser retirado de las calles. Pero también ese plan llevaba mucho componente y mucha fuerza y mucho énfasis en que hay que evitar que los jóvenes que vienen en situación de riesgo desde los 5, 6, 7 años que le mencionaba al principio, en esas edades de 5 a 19 años hay casi 2 millones de jóvenes. A estos jóvenes hay que trabajarlos a evitar que ingresen a la pandilla. O sea que sí hay que trabajar la prevención. ¿Qué respuesta se tuvo del Ejecutivo de parte de esta propuesta? Algunas medidas fueron implementadas, pero en general el documento fue descartado por razones políticas, definitivamente, que no tuvieron la visión de poder ver esto en el largo plazo y de que se empezara a resolver el problema hace 3 años. Era un plan de 7 años, porque eso es lo más grave de esto, que esto de la tregua es la punta del iceberg, es la punta de un enorme problema que requiere de tratamiento en diferentes áreas. Entonces, ¿cómo resolverlo? Trabajando estratégicamente un plan con objetivos claros, trabajando todas las áreas, retirando a esos criminales de la calle, actuando operativamente y trabajando todo lo que tenga que ver con prevención en los jóvenes y buscar cuál puede ser la rehabilitación y la reinserción de los que están en ese nivel, que no han cometido delitos mayores, que pueden ser menores de edad o mayores de edad, pero que sí pueden ser incorporados a la sociedad y que sí puede lograrse
que se recuperen, pero esa es la única situación que puede ayudar al país y que realmente para los próximos meses se pueda lograr un acuerdo nacional sobre este tema, despolitizándolo y dejando de hacer acusaciones como algunos de esos twitters que salen ahí que son acusaciones políticas. La verdad que lo que se quiere como ciudadano es contribuir a resolver un problema gravísimo para el país. Quiero agradecerle por su tiempo esta mañana, venir y compartir con la audiencia del Canal 33 sobre este tema que es de importancia nacional. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad de poder plantear todos esos temas. Será en una próxima oportunidad que nos volvamos a ver. Muchas gracias. Amigos televidentes, a ustedes también agradecerles por acompañarnos esta mañana. Lo invito para que se quede con el Canal 33. Viene Mayela Mena y la segunda entrega de noticias en Teleprensa. Mi deseo es que esta semana que estamos iniciando sea mucho mejor que la anterior. Que tengan un feliz lunes.